Buenos días, mi nombre es Sonia Fernanda Medina Soto. Hoy vengo a hablar sobre el paso 5, análisis final del problema, y voy a exponer cada uno de los puntos que corresponden a la guía final. La primera pregunta nos hablaba sobre la sincronización en celo de porcinos. Entonces, pues para responder a esta pregunta, elegí un eh, medicamento que se llama Regumate. Este es un altrenogest, progesterona sintética capaz de detener el crecimiento folicular de FSH y de reducción de las concentraciones de LH, pues además de alargar la fase luteal. Su concentración es de 0,4% y pues lo que hace es evitar la maduración y causa la regresión de los folículos grandes, bloqueando el estro y la ovulación. En la mitad del tratamiento se produce el crecimiento folicular de 3 a 5 milímetros y la posterior sincronización del estro. Pues, ¿para qué nos puede servir este medicamento? Pues aparte de una sincronización, estamos hablando que tenemos un manejo de bandas, que es también tenemos una incorporación de entradas de primerizas y pues una mayor tasa de ovulación, que se ha sido comprobada en diferentes estudios. La dosificación y las precauciones que hay que tener en cuenta con este medicamento. Entonces, estamos hablando que hay una dosis de 5 ml en alimento, independientemente de la cerda, siempre se va a administrar la misma cantidad, siempre tratar a la misma hora, y hay que tener en cuenta que no se puede subdosificar. No se deben administrar en cerdas que tengan o que presenten problemas con el anestro y con algunas infecciones urinarias. Requerimientos para una máxima eficacia de este regumate. Bueno, se debe tratar únicamente cerdas que estén cíclicas y sanas. De la administración, según depende de las siguientes pautas. Entonces, para cerdas las nulíparas, dice que se administran 5 ml durante 18 días. Para cerdas tras su primer parto, entonces, por ejemplo, para lactaciones de 27 a 28 días, 5 ml diarios por animal y día durante 3 días consecutivos, empezando el mismo día del destete. Para las lactaciones de menos de 27 días, también se administran los 5 ml, pero durante 5 días consecutivos, empezando 48 horas tras el destete. Bueno, a estos son algunos de los protocolos. Entonces, pues el primero menciona que se puede administrar el altrenogest oral 18 días, durante 18 días, al día 19 del destete del grupo o de la banda que recibe las nulíparas. Se hace una pausa de 4 a 6 días después y hasta que se reconozca ya el celo de las nulíparas y las destetadas. Para mejorar el manejo de la cubrición, esto puede reducir el tiempo necesario hasta la cubrición del lote. En este caso, el tratamiento con altrenogest termina el día antes del destete de todas las cerdas, del lote de cerdas. Hay otro protocolo que se maneja, en este caso sería antes de todas las cerdas. En el caso, digamos, de las nulíparas, entonces el inicio de altrenogest sería un día antes, después sería el destete, de 7 a 14 días el altrenogest, se finaliza el tratamiento y se deja de 4 a 8 días sin tratamiento hasta la aparición del celo. Y hay otro último tratamiento que nos habla de que cuando se reconoce celo, se empieza de 11 días sin el tratamiento, luego al día 12 se inicia con el tratamiento de 7 o más días, ¿cierto? Hasta 5 días sin astrenogel se suspende y hasta nuevamente la aparición del celo. Bueno, ¿qué observaciones en generales hay? Pues hay varias, pero estas son de pronto algunas que tuve en cuenta. Cerdas repetidoras, en caso de que se presenten, entonces ocasionalmente las cerdas pueden salir en celo entre lotes. Entonces, ¿qué pasa? Estos animales pueden ser eliminados o en algún caso pueden ser reubicados entre otro lote mediante el uso de altrenogest. Solo hay que administrar altrenogest desde el día 12 tras la repetición hasta el día 5 antes de la fecha deseada de la cubrición. Esta idea también puede adaptarse para las cerdas que son destetadas de los primeros partos, para saltarse un celo y darles tiempo para que se recuperen de la lactación. También
se maneja para las nulíparas que se cubren de 2 y 3 días antes de las cerdas. En este caso, con cerdas destetadas por ejemplo, el día lunes, la última dosis de Altrenogest se administra el viernes previo y las nulíparas se cubrirán entre el miércoles y el jueves posteriormente. Este tipo de protocolos son manejados pues obviamente para lotes grandes y pues para que no haya espacios entre uno y otro. Bueno, el segundo punto nos habla sobre la inseminación artificial. Entonces, pues sabemos que la inseminación artificial en porcinos es una técnica reproductiva ampliamente utilizada que permite optimizar primero la genética y mejorar la eficiencia reproductiva de las granjas. Y acá voy a describir a continuación cada uno de los pasos, equipos, elementos y los protocolos que se involucran, considerando pues lo más importante, el estado del semen. Entonces, lo primero, hay que tener en cuenta pues la detección del celo. Es fundamental identificar con precisión el momento óptimo para la inseminación, pues que suele coincidir con el estro o celo de la cerda. Los signos más comunes pues que incluyen son, ya sabemos que hay una vulva inflamada y enrojecida, que hay una presencia de mucosidad vulvar, inactividad y aceptación a la monta. Bueno, este paso es muy importante y es la preparación del semen para poder hacer la inseminación. Dependiendo del estado del semen, pues se van a realizar diferentes procedimientos. Entonces, en el caso de un semen fresco, se va a diluir en un medio adecuado para aumentar el volumen y facilitar su administración. En un semen refrigerado, se va a descongelar siguiendo las instrucciones del fabricante del diluyente y se homogeniza antes de su uso. Y finalmente, para un semen congelado, se descongela rápidamente en un baño de agua María de 37 grados centígrados y se homogeniza y se diluye si es necesario. Hay otros aspectos importantes para la preparación, como por ejemplo, se debe limpiar la vulva de la cerda y se va a lubricar el catéter de inseminación antes de introducirlo. Cuando ya se introduce el catéter de inseminación a través de la vulva y se deposita el semen en el cuello uterino o en el útero, pues según la técnica utilizada. El registro, este es muy importante, se debe registrar la fecha de inseminación, el número de identificación de la cerda y pues del berraco y la dosis de semen utilizada en el caso de una observación relevante. Bueno, aquí hay unos protocolos importantes mencionando cómo se maneja el semen de acuerdo a sus características. Entonces, en el caso de un semen fresco, se utiliza inmediatamente después de la colección y se deposita en el cuello uterino de la cerda. En un caso de un semen refrigerado, se mantiene a una temperatura entre 4 y 5 grados centígrados durante máximo 72 horas y se descongela y pues se utiliza la misma manera que se usó con el semen fresco. Y para un semen congelado se almacena en nitrógeno líquido a menos de 196 grados centígrados, se descongela rápidamente y se utiliza de manera inmediata. Quiere decir que se pueden utilizar estos tres tipos de semen. ¿Qué elementos y qué equipos son necesarios para una inseminación? Entonces, hablamos primero de un catéter de inseminación, que ya sabemos que es un instrumento que puede ser plástico o en algunos casos metálico, utilizado pues para depositar el semen en el tracto reproductor de la cerda. Tenemos también una pistola de inseminación, que es un dispositivo que nos va a facilitar introducir el catéter y dosificar el semen. El termómetro que nos permite controlar la temperatura del agua de descongelación del semen cuando está congelado. El baño de agua, que es para descongelar el semen, las jeringas y agujas, que es para la dilución y la carga del semen en la pistola de inseminación, el diluyente y seminal, el diluyente seminal, pues también sabemos que existen marcas, ¿cierto? O diferentes casas que lo administran, entonces medio líquido que se utiliza para extender el semen y proteger los espermatozoides. Y pues los contenedores del semen, en algunos casos utilizamos pajillas, viales o bolsas que contienen el semen y pues finalmente los guantes para mantener una asepsia durante todo el procedimiento. Consideraciones muy importantes. Lo primero, momento de optimización de la inseminación, pues como ya lo venimos mencionando, la inseminación se debe realizar en el momento de máxima receptividad de la cerda, es decir,
en el estro. Las dosis del semen, pues la dosis de semen utilizada dependerá también de la concentración espermática, la motilidad y la morfología de los espermatozoides. ¿Qué técnica de inseminación? Pues bueno, existen diferentes técnicas de inseminación, como por ejemplo la inseminación cervical y la inseminación uterina. La elección de esta técnica pues dependerá de los diferentes factores como la experiencia de la persona que opera y las características del semen. Y pues finalmente la higiene, que es fundamental para mantener una estricta higiene durante todo el proceso para evitar la concentración del semen y la transmisión de enfermedades. Bueno, la última pregunta que teníamos es cómo hacer una evaluación reproductiva del macho. Entonces, la evaluación reproductiva del macho porcino es un proceso fundamental. ¿Para qué? Pues para que podamos garantizar la eficacia reproductiva de una granja. Y voy a detallar continuamente los pasos, los equipos, los elementos y los protocolos involucrados. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es un examen físico. Inspección general, pues que se va a evaluar el estado general de la salud del animal, su condición corporal, la presencia de lesiones y su comportamiento. Después vienen los exámenes de sus órganos genitales externos, que son los primeros que podemos detectar, en donde se examina el escroto, los testículos, el epidídimo, el prepucio y el pene. Este se evalúa ¿qué? Pues vamos a evaluar su tamaño, su simetría, su consistencia y la presencia de lesiones o anomalías. Bueno, como segundo punto tenemos entonces lo que es la colecta del semen. Entonces, pues para esto vamos a necesitar un equipo, un maniquí artificial, una vagina artificial, un colector estéril, un termómetro, un lubricante, una toalla limpia. ¿Cómo es el procedimiento de esta colecta? Entonces, lo primero es pues preparar el maniquí. Entonces, se debe limpiar y lubricar el maniquí con la temperatura adecuada. Estamos hablando de unos 37 a 38 grados centígrados. Luego se hace una estimulación. Se estimula al berraco mediante la presentación de una cerda en celo o mediante maniobras manuales. También hablamos de una colecta. Entonces, pues ya para la colecta, estamos hablando que una vez que el berraco pues ya monta el maniquí, pues se procede a hacer la colecta del semen. Y finalmente, pues la evaluación inmediata. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar el volumen, el color, su densidad y la presencia de anomalías macroscópicas del eyaculado. Como tercer punto tenemos la evaluación del semen. Esto es muy importante y vamos a hacer una evaluación primero macroscópica como se mencionó anteriormente. Nuevamente, se evalúan pues las características físicas del semen, como el volumen, el color, la densidad, la presencia de gel, sangre u otras impurezas. Y después se tiene un examen que ya es microscópico. En este pues se va a realizar un frotis del semen para evaluar lo primero la motilidad, en donde se evalúa el porcentaje de espermatozoides con movimiento progresivo, circular o inmóvil. La morfología, en donde se evalúa la forma, el tamaño de los espermatozoides, buscando la presencia de anomalías como por ejemplo cabezas pequeñas o grandes, colas dobladas o ausentes. Y la concentración, en donde se determina el número de espermatozoides por mililitro del semen. Bueno, el siguiente paso sería la conservación del semen. Entonces, el enfriamiento, que es el semen se enfría rápidamente para reducir la actividad metabólica de los espermatozoides y prolongar su vida útil. Luego se utiliza un diluyente. El diluyente es un seminal que aporta nutrientes, amortiguadores de pH y agentes crioprotectores para proteger a los espermatozoides durante la congelación. Finalmente hay un envasado. El semen diluido se envasa en pajillas o viales estériles. Y pues finalmente la congelación. Las pajillas se sumergen en un nitrógeno líquido a menos de 196 grados centígrados para su almacenamiento, esto a largo plazo. Este protocolo que vemos acá es de la PIC, en donde pues manejan unas características muy parecidas de las que acabo de mencionar. Bueno, un protocolo general. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificación del berraco. Se administra el número de identificación, la raza, la edad, el historial reproductivo del animal. La preparación del área de trabajo, pues se van a desinfectar el área para evitar la contaminación del semen.
la recolección de los datos, se van a registrar todos los datos obtenidos durante el examen físico, la evaluación del semen y la interpretación de sus resultados. Entonces, pues se van a comparar los resultados obtenidos con los valores de referencia para determinar la calidad del semen y la aptitud reproductiva pues del berraco. Y pues finalmente se va a hacer un informe detallado con los resultados de la evaluación, incluyendo las recomendaciones para el manejo reproductivo del animal. Tenemos unos equipos adicionales. En este caso se mencionan pues porque en muchos casos se utilizan como el microscopio para el examen pues microscópico del semen, una cámara de Neubauer que es para la determinación de la concentración espermática, una centrífuga que es para separar el plasma seminal, el baño María, que es para mantener la temperatura adecuada durante la dilución del semen, el tanque de nitrógeno líquido, que es en el caso de una conservación a largo plazo del semen, cuando pues es criocongelado. Y consideraciones importantísimas que hay que tener es la frecuencia de las evaluaciones, pues que se recomienda realizar una evaluación semestral o anual para identificar que el animal sí sea apto, influencia de factores externos, la calidad del semen puede verse afectada por factores como por ejemplo la nutrición, el estrés o enfermedades y pues condiciones ambientales que en muchos casos pueden afectar. Y interpretación de los resultados, en donde la interpretación de los resultados debe ser realizada pues por un profesional capacitado. Y pues, esto sería todo. Estas son mis referencias bibliográficas en las cuales puedo hacer mi trabajo. Eso es todo. Muchísimas gracias.